Hay lugares que no aparecen en los mapas, no porque sean secretos, sino porque el mundo olvidó que existen. En el corazón de una formación calcárea antigua, enterrado bajo 3 niveles de roca y silencio, existe un complejo subterráneo que guarda un secreto tan bello como perturbador. Un lago verde esmeralda, oculto como un ojo abierto en la oscuridad. No hay señales, no hay advertencias, solo el rumor entre exploradores de que algo extraño late bajo la tierra, y que en el nivel más profundo, el aire cambia, los sonidos desaparecen y los animales no entran. Todo comienza con una entrada casi invisible, esculpida por décadas de minería. Las huellas de neumáticos aún están marcadas en el suelo de grava húmeda, como si los camiones hubieran parado apenas ayer, pero los operarios se marcharon hace décadas. Dejaron herramientas, vehículos, incluso bancos de madera donde descansaban durante el turno. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Los documentos desaparecieron y las únicas pistas son marcas negras de quemaduras en el techo, vetas de alquitrán natural y un silencio demasiado incómodo para ser natural. El complejo es inmenso, dividido en 3 niveles verticales. El primero, con rieles antiguos y correas transportadoras abandonadas, parece un esqueleto industrial fosilizado. En el segundo nivel, marcas en el suelo sugieren que allí hubo un centro de operaciones, quizás un puesto de vigilancia o un alojamiento de emergencia. Pero fue en el tercer nivel donde nació la leyenda, un lago artificial que nunca debió existir. Formado no por la naturaleza, sino por el abandono. Y tal vez por algo aún más inexplicable. El agua es verde, pero no un verde común, un tono imposible, casi fluorescente, como líquido de radiografía o vidrio de uranio. Cuando se ilumina con linternas, el lago parece brillar desde dentro, como si tuviera una fuente energética propia, sin corrientes, sin movimiento visible, solo burbujas que emergen del fondo de forma irregular. Y una vez, según testigos, un chirrido metálico proveniente de las profundidades, como si algo allá abajo aún estuviera funcionando. Quien desciende hasta ese punto describe la sensación de ser observado, incluso estando solo. El sonido de los propios pasos parece amortiguado y la temperatura del agua es tan baja que quema la piel. Uno de los exploradores más osados se sumergió, por diversión. Salió temblando con los ojos enrojecidos, sensación de hormigueo en las extremidades. Algunos dijeron que solo fue el choque térmico, otros no están tan seguros. ¿Qué fue lo que más asustó? El cuerpo de una lechuza, muerta e intacta, flotando boca abajo en el centro del lago. Los análisis del agua recolectada clandestinamente indican una composición normal, salvo por trazas de metales pesados inusuales y una concentración de un mineral que no debería estar allí: berilio, altamente tóxico en ciertas formas. Pero no hay minería de berilio en la región, ni indicios geológicos superficiales. ¿Cómo llegó allí? ¿O qué lo produjo? ¿Sería posible que algo en este lago esté sintetizando elementos de forma natural? ¿O sería el remanente de un experimento jamás documentado? Hay registros no oficiales de que la mina fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial como depósito de armamento. Otros dicen que en los años 70 sirvió como centro de investigación subterráneo. Pero lo que más intriga a los estudiosos independientes es la ausencia total de vida alrededor del lago. Ningún insecto, ningún pez, ninguna alga visible, solo agua estancada. Y la sensación incómoda de que algo fue sellado allí abajo y luego olvidado. O peor, dejado para ser encontrado. En una de las galerías cercanas al lago, hay cables de cobre corroídos que conducen a una antigua caja de control. Lo extraño, no llevan a ninguna parte, solo se sumergen en la pared de piedra.
Y en ciertos días, según relatos, emiten pulsos débiles de corriente eléctrica, perceptibles solo por equipos sensibles. ¿Sería solo un fenómeno electrostático o un sistema oculto que aún intenta funcionar? Lo más perturbador es que, días después de detectar esos pulsos, uno de los exploradores desapareció, sin dejar rastro. Fue esta secuencia de eventos la que llevó a un grupo de investigadores urbanos a regresar al lugar, armados con medidores de gas, drones y botes inflables. Su objetivo: llegar al centro del lago, explorar visualmente el fondo y entender por qué el agua es tan verde. El descenso fue documentado. Todo parecía estar bajo control, hasta que el primer equipo dejó de funcionar. Luego, el dron perdió la señal y, finalmente, las voces comenzaron a hacer eco con retraso, como si el tiempo estuviera deformado allí abajo. Este es el punto donde nuestra investigación comienza de verdad. Ya no estamos tratando solo con una mina abandonada. Estamos frente a una estructura que revela señales de ingeniería, de ocultamiento y tal vez de contención. Porque ciertas cosas no fueron dejadas atrás por accidente, fueron selladas. Y ahora que alguien ha regresado, tal vez el sello esté debilitándose. El secreto escondido en el tercer nivel. Descender al tercer nivel es como cruzar una frontera invisible. Arriba, el mundo todavía obedece las leyes de la física. Abajo, todo parece distorsionado. La linterna pierde alcance. El sonido de las gotas se prolonga en el aire, como si el tiempo se estirara. Y los olores cambian. Es humedad mezclada con algo metálico y amargo. No hay corriente de aire, pero los exploradores relatan una sensación de viento constante en la nuca. El lugar parece respirar, pero no al ritmo del mundo, sino al suyo propio. El lago se extiende como un espejo verdoso entre columnas de piedra. El color cambia conforme la luz se mueve. En ciertos ángulos se vuelve negro, opaco, denso como el aceite. En otros, centellea como esmeralda líquida. Ninguna lógica explica ese comportamiento. Algunos sugieren que es solo el efecto de la luz sobre minerales en suspensión, pero otros apuntan a algo más inquietante, un campo magnético anómalo detectado cerca del centro del lago que interfiere en brújulas, relojes digitales y en la percepción humana. Testimonios no documentados indican que personas expuestas durante más de 30 minutos en el lugar presentan síntomas similares a un envenenamiento leve, vértigo, euforia, confusión temporal. Pero los exámenes clínicos no detectan nada, como si los efectos fueran reales y al mismo tiempo imposibles de probar. Un geofísico aficionado sugirió que el lago podría estar sobre una falla electrotelúrica, una grieta en la corteza que libera pulsos magnéticos inestables. Sería un fenómeno natural o la consecuencia de algo enterrado. En las paredes del tercer nivel hay símbolos trazados con carbón. Son simples, líneas rectas, cruces, círculos, pero su disposición es extrañamente similar a un mapa de circuito eléctrico o a un antiguo diagrama esotérico. Ningún minero asumió la autoría, y especialistas en simbología notaron una inquietante similitud con inscripciones neolíticas encontradas en la cueva de la Pasiega, en España. ¿Cómo símbolos tan antiguos aparecieron en una mina moderna? ¿Serán coincidencia o una reaparición? Alrededor del lago hay estructuras que no forman parte de la minería tradicional. Plataformas de madera, rieles abandonados que no llevan a ningún lugar, columnas reforzadas con metal fundido, como si alguien hubiera empezado a construir algo y luego se hubiera detenido o hubiera sido impedido. En una de esas plataformas, uno de los exploradores encontró una cinta de audio deteriorada.
Tras una restauración parcial, reveló sonidos indistintos, estática y una frase repetida en voz baja: «No despiertes lo que duerme en el fondo». Ninguna explicación, ninguna identificación. Más adelante, una cueva lateral revela la presencia de material orgánico fosilizado, plantas, pequeños animales, incluso un cráneo humanoide deformado. No había registros de fósiles en la región y, extrañamente, las muestras parecen haber sufrido una calcificación mucho más rápida de lo natural. Como si algo estuviera acelerando el proceso. Esa área fue clausurada silenciosamente por autoridades locales días después de su descubrimiento. ¿Pero por qué? ¿Qué hay de tan peligroso en huesos convertidos en piedra? El grupo entonces decide hacer algo que nadie había hecho hasta ese momento: nadar hasta el centro del lago. El agua, helada, parece engullir el cuerpo y el sonido. Uno de los buzos, atado al bote por una cuerda, relata que el fondo parece más distante de lo esperado, ilusoriamente poco profundo, pero en realidad un pozo vertical, un embudo natural o algo cavado con intención. En el centro hay una estructura de piedra que no debería estar allí. No es natural, es geométrica, es deliberada. Al tocarla, algo cambia. El sonido desaparece, la linterna falla y el nadador entra en pánico. Es tirado hacia atrás y, por unos segundos, parece desorientado, como si no reconociera a sus compañeros. Luego, recupera la conciencia. Pero algo no regresa. No puede recordar lo que sintió. Solo repite: era como caer dentro de mí mismo. Los sensores de frecuencia registrados en el agua apuntan a oscilaciones rítmicas como un pulso débil, pero constante. El lago palpita, como un corazón enterrado. De vuelta a la superficie, el grupo decide que es hora de salir, pero uno de ellos ya no puede orientarse. Dice que los túneles cambiaron, que las marcas ya no están allí. Las grabaciones lo confirman. Algunas estructuras realmente parecen diferentes de las filmadas al ir. ¿Estarían atrapados en un bucle mental? ¿O algo en la mina reorganiza el espacio cuando no es observado? La posibilidad es absurda. Pero dentro de ese complejo, lo absurdo empieza a parecer probable. Lo que no fue hecho por los hombres. Al regresar a la superficie, el equipo intenta racionalizar todo: la coloración del agua, el comportamiento del espacio, los efectos físicos. Pero cuanto más intentan explicar, más se impone lo inexplicable. Entonces deciden buscar archivos antiguos sobre la mina. No encuentran nada en el departamento de geología local, solo menciones vagas en informes de la posguerra, describiendo la zona como geológicamente inestable, inapropiada para asentamientos urbanos. Ninguna mención al lago, ninguna a la evacuación. ¿Una desaparición deliberada de datos? En una biblioteca de una ciudad vecina, uno de los miembros encuentra por casualidad un manuscrito incompleto, fechado en 1953. Es el diario de un geólogo militar alemán exiliado, llamado Otto Kreber. Él describe una expedición a una mina similar, con capas subterráneas anómalas y olor a ozono y fósforo. Lo más inquietante, menciona la sustancia verde que pulsa y distorsiona el tiempo a su alrededor. El lugar nunca es nombrado, pero las coordenadas escritas a mano coinciden con la entrada de la mina. ¿Sería coincidencia? Según Kreber, su grupo creía que el lago se había formado en torno a una estructura artificial mucho más antigua, algo que existía antes de la minería, tal vez milenario. Una especie de ancla vibracional, hecha para aprisionar algo. Nunca dice qué, pero afirma que durante una noche oyeron sonidos como cantos subterráneos y vieron el nivel del agua bajar por sí solo. Al día siguiente, 2 de los soldados habían enloquecido. Uno desapareció en los túneles.
El otro fue encontrado intentando arrancarse los propios ojos. Esa descripción parecía exagerada, hasta que el grupo actual encontró, en una galería olvidada, marcas en la pared semejantes a garras humanas, como si alguien hubiera intentado escalar la roca con las propias uñas. Rastros de sangre seca, visibles solo bajo luz ultravioleta, conducen hasta un agujero estrecho detrás de una de las estructuras metálicas. Intentan iluminar el interior y ven una escalera de hierro, mucho más antigua que el resto de la mina. Desciende hasta perderse en la oscuridad, pero no hay registro de que tal escalera existiera allí. Lo más extraño, los primeros 4 peldaños de la escalera están desgastados, como si miles de pies los hubieran pisado. Después de eso, todo está limpio, intacto, como si lo que haya bajado nunca volvió, o nunca más necesitó subir. Uno de los miembros propone bajar, los otros dudan, pero la curiosidad pesa más. Uno por uno descienden. El aire se vuelve denso, más cálido, y hay un sonido bajo, como un motor lejano. Pero no hay máquinas, solo roca, agua y un pasillo esculpido con precisión imposible. Las paredes son lisas, curvas perfectas, como si hubieran sido moldeadas con calor o vibración. Nadie está seguro del material. Parece caliza pulida, pero con una dureza similar al granito. Los instrumentos no identifican rastros modernos, pero hay señales de geometría sagrada, proporciones semejantes al número áureo, ángulos perfectos de 33 grados, símbolos en espiral que se repiten como un código, y al final del pasillo, una puerta circular, sin picaporte, sin bisagras, solo encajada como un disco sellado. Intentan tocar la puerta. Está fría, incluso con el calor de la galería, y al ser tocada vibra levemente, casi imperceptible, y entonces emite un sonido, no metálico, no natural, un sonido que no proviene de ella, proviene del interior de quien la toca, como si reverberara en los huesos. Uno de los exploradores comienza a sangrar por la nariz, otro se desmaya. El resto decide retroceder. Pero antes de que lo hagan, un destello surge por una grieta en el techo y revela inscripciones que hasta entonces no podían verse. No cruces el umbral. Esa inscripción fue reconocida por una especialista en lenguas muertas. No está escrita en ningún idioma moderno, pero tiene raíces sumerias y protoelamitas, un idioma que jamás estuvo en el continente americano. ¿Cómo algo así terminó en el interior de una mina en los Estados Unidos? La única hipótesis es aterradora. O alguien lo trajo, o ya estaba allí antes de lo que llamamos historia, lo que implicaría la existencia de una cultura anterior a nuestras civilizaciones y que dominaba conocimientos olvidados. El grupo abandona el complejo ese día con más preguntas que respuestas. Pero una cosa es cierta. Hay algo allí que no es natural, ni humano. Algo enterrado, contenido, y tal vez ahora despertando. La mina fue sellada nuevamente con bloques de hormigón por autoridades locales, esta vez con vigilancia nocturna. Pero eso solo aumentó las sospechas. ¿Por qué proteger un lugar abandonado? ¿Y qué es lo que realmente reposa bajo ese lago verde tan bello como imposible? Los ecos de una tecnología olvidada. Meses después del cierre de la mina, algo cambió en la ciudad cercana. Equipos electrónicos comenzaron a fallar en determinados horarios. Los animales domésticos se comportaban de manera extraña, evitaban ciertas calles y aullaban hacia la nada. Y, en una madrugada sin viento, los habitantes escucharon un sonido sordo que venía del subsuelo, como un tambor golpeando a intervalos perfectos. La policía fue llamada, pero no se encontró nada, solo un sismograma con una firma inusual. No era un terremoto, era ritmo. Este fenómeno llamó la atención de un equipo científico independiente especializado en anomalías geofísicas. Con una autorización limitada, lograron instalar sensores discretos alrededor del perímetro. Las lecturas fueron inmediatas.
picos de microondas provenientes del subsuelo, alineados con patrones matemáticos idénticos a los emitidos por satélites de comunicación. Pero no había satélites cerca, ni señales de instalaciones militares. ¿Sería posible que la estructura dentro de la mina estuviera intentando comunicarse? Un investigador llamado Adil Nasser, egiptólogo disidente y lingüista criptográfico, comparó las inscripciones de la puerta circular con los diagramas de Abidos y con artefactos mohicanos descubiertos en Ohio. Señaló similitudes geométricas perturbadoras, como si un lenguaje universal olvidado estuviera esparcido por el mundo, ignorado por la arqueología oficial. Según él, esas estructuras no eran templos, ni tumbas, ni fábricas. Eran dispositivos, convertidores simbólicos de energía, los llamó. Pero, ¿energía de qué? La respuesta podría estar en el lago. Muestras de su agua fueron analizadas por un laboratorio clandestino en Argentina. Resultado: presencia de isótopos inestables, normalmente asociados a materia sometida a altos campos de presión y magnetismo. En otras palabras, el lago estaría recibiendo una forma de emisión energética continua e invisible. Pero, ¿de dónde viene? ¿Del propio suelo? ¿De una fuente bajo el tercer nivel? ¿O de un emisor que no conocemos, oculto en las capas geológicas? Comenzaron a formarse teorías. La más audaz: la mina habría alcanzado accidentalmente una cápsula de contención de origen desconocido, algo construido no para guardar, sino para mantener sellado. Una prisión vibracional, protegida por símbolos, por puertas no mecánicas y por campos energéticos que afectan la mente humana. Y ahora, con la violación del lugar, el sello estaría rompiéndose. Las burbujas en el lago, los pulsos magnéticos, los síntomas mentales, todos serían efectos colaterales de lo que está en proceso de despertar. ¿Pero despertar qué? Aquí entran los archivos olvidados de la Guerra Fría. En 1972, una operación llamada Proyecto Peligro Verde fue archivada bajo clasificación máxima. El único fragmento filtrado menciona inestabilidad emocional colectiva, ruido no direccional y parálisis de sistemas de defensa, cerca de un núcleo de comportamiento mineral inorgánico mutable. El lenguaje es deliberadamente ambiguo, pero los términos inorgánico y comportamiento aparecen juntos, sugiriendo que algo sin vida estaba actuando por cuenta propia. Y entonces vino el video, anónimo, publicado en un foro oscuro. En él se ve a un explorador solitario regresando a la mina semanas después del bloqueo. Entra por una fisura lateral y graba su descenso hasta el lago. Pero lo que la cámara capta en el minuto 23 es imposible de explicar. El lago brilla, no refleja, emite luz y no está inmóvil. Ondula en patrones circulares que no coinciden con ningún viento o movimiento. Es como si estuviera reaccionando a la presencia humana. O peor, esperando por ella. El explorador camina sobre una de las plataformas abandonadas. La cámara tiembla. Un sonido grave inunda el micrófono, inaudible al principio, luego ensordecedor. Él cae. El video se apaga. Solo se recuperan 4 fotogramas finales. Una silueta esbelta, humanoide, pero con proporciones incorrectas, de pie sobre el agua. A su alrededor, el lago hierve en un verde puro. Ninguna confirmación oficial del video fue realizada. Pero quien lo ha visto dice que ya no puede soñar con cosas normales. Si todo esto es real, entonces no estamos hablando solo de arqueología, o geología, o ingeniería olvidada. Estamos ante un contacto con algo que sobrepasa nuestras categorías. Una presencia que estaba dormida, que fue sellada, que quizás sea parte de la Tierra, o no, pero que ahora se mueve. Y como siempre en la historia de la humanidad, cuando el hombre cava demasiado profundo, encuentra lo que no debería.